Documentos del gobierno americano mantenidos en secreto por 4 décadas revelaron que México fue una pieza importante en los planes de Hitler. Pero ¿cuál podría ser el interés de los nazis en un país latinoamericano? Alemania requería de petróleo para poder fabricar a gran escala su material bélico. México, de alguna manera, era el punto central para ir hacia Sudamérica y hacia Norteamérica. El Tercer Reich se infiltró en todos los niveles de la sociedad mexicana. Mientras México estuvo neutral, la Ciudad de México era un hervidero de espías. Para los mexicanos el imperio del mal era Estados Unidos y no a la Alemania nazi. La mayoría de los funcionarios mexicanos que participaron en este contrabando de materias primas hacia Alemania fueron amantes de Hilda Kruger. En 1985, luego de 40 años de silencio, el Archivo Nacional de Washington en Estados Unidos comenzó a hacer públicos miles de documentos relacionados a las actividades de los nazis en diferentes países. La investigación de estos archivos revela una red de personajes, noticias sorprendentes y rutas secretas que demuestran que México fue una pieza importante en los planes de Hitler. Las reivindicaciones con respecto a territorios que pertenecieron a Alemania fueron temas que capitalizó Hitler desde 1933, cuando se convierte en primer ministro, y que le sirven a él para conseguir que empiece Alemania a surgir como una potencia nuevamente muy fuerte. En marzo de 1934, Hitler comienza a diseñar sus estrategias para conquistar al mundo. Y en esos planes, México tiene un papel muy importante. Poder incidir en controlar el poder que Estados Unidos estaba empezando a adquirir empezó a resultar estratégico. ¿Y por dónde era más fácil entrar? Pues por la frontera sur de Estados Unidos. La frontera entre México y Estados Unidos en 1940 es una frontera muy porosa, tiene muy pocos puntos de vigilancia, se podía cruzar caminando, se mandaban agentes a espiar las zonas petroleras, las zonas de los navíos y regresaban por la misma frontera, no había los controles que existen ahora. Lo fundamental para ellos era conocer el potencial bélico que tenía Estados Unidos porque era el principal aliado de Inglaterra. Y la segunda cuestión importante para Alemania eran los recursos naturales que tenía México. Alemania no tiene petróleo, nunca tuvo petróleo propio. El petróleo mexicano se convierte en una materia prima estratégica para ellos. El primer intento del Tercer Reich para establecerse en México es a través de la prensa. Un punto fundamental que aprovecharon los alemanes en cuanto pusieron su oficina de prensa en México en 1933 fue comprar los medios impresos y suscribirlos prácticamente a precio gratuito a las agencias alemanas de prensa. Estos medios eran financiados por parte de la oficina de prensa alemana dirigida por Arthur Dietrich. Está bien, lo voy a intentar. Arthur Dietrich era el encargado en la embajada alemana de los asuntos de comunicación y aprovechó el puesto precisamente para meterse en los medios de comunicación y tratar de influir a través de ellos. Era un personaje, verdaderamente Arthur Dietrich era un personaje digno de una película. Lo que este hombre desarrolló en cuanto a difusión de la propaganda del partido nazi es impresionante. La estrategia consiste en sembrar el ideal nazi entre los mexicanos y conseguir adeptos dispuestos a apoyar la causa del Tercer Reich. Él tenía relación con todos los medios, escritos y no escritos, y con todos los estados de la República, con todos los gobernadores, viajaba por la República, sabía cuándo iba a llegar la propaganda, cuando le mandaban maquinaria a la Casa Boker, que ahí dentro iban a venir revistas y folletos y todo, y ya llegaba en español. Él tenía toda una red de difusión de esa propaganda. Existe constancia absoluta
de que los dos más importantes diarios, Excelsior y El Universal, habían vendido planas completas a la oficina de propaganda alemana para que publicaran y exaltaran el régimen nazista, y también compraron plumas mercenarias. Entre 1933 y 1941 hubo propaganda a todos los niveles e incluso el financiamiento discreto de una revista que pretendía ser de alta cultura, como la revista Timón de Vasconcelos. Vasconcelos se volvió un furibundo antigringo al grado de lanzarse a los brazos de los nazis. Hay un Vasconcelos pro-nazi y antisemita, antijudío. Por un nuevo mundo, por el triunfo de un nuevo orden. Salud. Salud. También agregó este nuevo y carismático líder de Europa que Alemania se propone hacer el nuevo imperio del continente. La ideología también es propagada desde las radios. La XCW era la estación más conocida de México que transmitía para toda Latinoamérica, y su propietario era el empresario Emilio Azcárraga. Las estaciones de Emilio Azcárraga no se puede decir que eran estaciones 100% nazis, eran más bien simpatizantes de los alemanes, ¿no? Y simpatizantes en general de lo que estaba haciendo Alemania. Fueron utilizadas por espías que trabajaban mandando información cifrada a través de mecanismos como, por ejemplo, mandar ciertas frases a través de comerciales entre canciones, previo acuerdo que existía con Berlín para que esas frases fueran posteriormente conjuntadas y desclasificadas para decir que llevaban un mensaje. Sin embargo, el mito de la presencia nazi en las radios es una gran interrogante, ya que no ha quedado registro de las grabaciones de aquella época. A principios del año 1938 ocurre un hecho que favorecería aún más los planes del Führer en México. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, provocando el boicot de Inglaterra y Estados Unidos, quienes hasta entonces comercializaban la mayoría del crudo mexicano. Entonces no se puede exportar petróleo a Estados Unidos, no se puede exportar a Inglaterra, no se puede exportar a los mercados tradicionales, pero quedan abiertos los no tradicionales. Uno de esos mercados es Alemania. Alemania requería de petróleo, Alemania requería de materias primas para poder fabricar a gran escala su material bélico, desde portaaviones, tanques y desde luego para surtir su maquinaria militar con petróleo. Tuvieron que tomar una decisión que políticamente no era la que el general Cárdenas hubiese querido tomar, que era venderle petróleo al eje. Y lo hicieron, y sí lo hicieron. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, como respuesta a un ataque polaco simulado en un puesto fronterizo alemán. De esta manera, comienza en Europa la Segunda Guerra Mundial. El 1 de octubre de 1939, las tropas del Tercer Reich, junto con el ejército ruso, toman Varsovia, logrando su primera conquista. Cuando los alemanes demostraron que su ejército era una máquina extraordinaria, pues exaltó entre los mexicanos esos sentimientos de admiración para Alemania, para el soldado alemán, para el ejército alemán. Y evidentemente los nazis se beneficiaron e intentaron montarse sobre ese sentimiento. Después de la expropiación petrolera, los odios nacionales están dedicados al imperio que tienes enfrente y no al que tienes a lo lejos. Y este sentimiento sí popular y sí enraizado por abajo hace que a una población que desconoce qué es el nazismo le resulte simpático aquel que combate a tus enemigos históricos. Para los mexicanos el imperio del mal era Estados Unidos y no a la Alemania nazi. En aquella época, esto yo también lo recuerdo como una de mis vivencias infantiles, haber asistido al cine y haber visto salir en alguna de las imágenes del noticiero Movietón, que era el noticiero
que entonces todo el mundo veía, obligatoriamente veía en los cines, ¿sí? Cuando aparecían las figuras de Hitler, la gente aplaudía. Con el comienzo de la guerra, los Estados Unidos decide presionar al gobierno de Lázaro Cárdenas para que controle las actividades de los nazis en su territorio. El gobierno mexicano, concretamente el 11 de junio de 1940, podemos decir que acabó de tajo con la propaganda alemana en México, decidió expulsar a Arthur Dietrich, decidió cerrar el semanario Timón y además amenazó a todos los medios de comunicación mexicanos a tomar represalias contra ellos si seguían apoyando al Eje. Prácticamente los medios de comunicación en México tuvieron que alinearse con los Estados Unidos y con los británicos. También agregó este nuevo y carismático líder de Europa que Alemania se propone hacer el nuevo imperio del continente. El fin de la propaganda nazi también llega a la radio. También sostuvo unas palabras el líder de las juventudes alemanas, quien dijo con entusiasmo: la joven generación de nuestro pueblo. Quienes presenciaron el discurso nos informan desde Alemania. El gobierno de los Estados Unidos amenazó dejar de patrocinar los programas en la XCW con anunciantes americanos y dejar de proporcionar todas las materias primas como los tubos de vacío, que aquí le llamamos bulbos,